Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Tremenda noticia que tenemos el día de hoy, ciudadanos, pues resulta que las empresas Pemex y CFE puede que entren en crisis gracias al gobierno de Peña Nieto. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El fantasma de Peña Nieto y el neoliberalismo siguen acechando a Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de gobierno. Y ahora los afectados son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, alias CFE. Dado que el día de hoy la calificadora Standard & Poor's ha dado a conocer sus calificaciones respecto a Pemex y a CFE con respecto a este periodo, al periodo actual del 2019, lo cual ha ubicado a estas dos empresas muy importantes de México de un nivel estable a negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente las inversiones y digamos las ganancias que tienen estas empresas no son lo suficientemente buenas como para que puedan pagar su deuda y estas empresas puedan recibir inversiones no solo extranjeras sino también desde dentro de cualquier empresa que quiera invertir en Pemex y en CFE. Estas calificadoras se dan a la tarea de justamente darle una puntuación o darle estas calificaciones a las empresas para que así justamente otros sujetos u otras empresas se animen o no se animen a invertir justamente en estas empresas. En este caso son empresas nacionales. Vamos a revisar la nota como tal, pues el medio Infobae ha dicho lo siguiente: Standard & Poor's cambió de estable a negativa la calificación de Pemex. La agencia explicó que las calificaciones de Pemex continúan reflejando las calificaciones soberanas de México. Dice, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's cambió este lunes de estable a negativa la perspectiva para la empresa estatal de petróleos mexicanos Pemex, tras una acción similar sobre la nota soberana de México. Bueno, como ya habíamos mencionado, se le había pasado de estable las acciones de inversión a no segura o negativa. Pues bueno, vamos a checar un poco más a fondo de qué trata este tipo de calificación y por qué es tan importante que se le dé una buena o mala calificación a las empresas que sostienen el PIB de un país, en este caso el nuestro, México. Dice, además revisó la evaluación del perfil crediticio individual de Pemex a B- desde BB-. Bueno, ¿qué nos dicen estas letras, esta calificación rara? Pues quiere decir que ellos pasan de tener confianza a no tener confianza. Ahorita les voy a mostrar la tabulación de qué quiere decir pues cada calificación. En este caso a Pemex se le dio la de BB-. Asimismo se agrega la nota. La firma señaló que la perspectiva negativa de Pemex y de sus subsidiarias refleja la del país, es decir, que están diciendo que es culpa de Andrés Manuel López Obrador que esta calificación pues esté dada a Pemex y a CFE. A lo que el presidente pues respondió de una manera muy tácita, muy elocuente, de una manera, ya sabemos de qué manera responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a escuchar sin más preámbulo lo que dijo el presidente de la República acerca de esta calificación y por qué esto es un plan de la derecha para desprestigiar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y así ahuyentar las inversiones extranjeras hacia estas empresas. Escuchemos al presidente. También una última cosa, la calificadora Standard & Poor's baja ayer la perspectiva de las empresas CFE, Pemex. Usted ha criticado duramente a estas calificadoras, pero ¿le preocupa esta nota que le dan ahora? Gracias. Bueno, sobre esto último, yo
me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. Y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos, para que esto también quede claro. Fue una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo, por la corrupción. Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo. Y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas, no solo de México, diría del mundo, en el periodo neoliberal. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a las calificadoras es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia, como es que decíamos antes en las calificaciones en la universidad, que era MB, B, S y NA. Entonces todo era MB en esos tiempos. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta. No va a haber corrupción, no se tolera la corrupción en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. Y eso hace la diferencia. Pues bueno, ciudadanos, ahí tenemos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador acerca de esta situación de la calificadora Standard & Poor's, que si bien es una calificadora con mucho prestigio, pues siempre ha dado ciertas calificaciones muy sesgadas, es decir, que no las ha dado totalmente reales con el paso de los sexenios. Recordemos que en el sexenio de Peña Nieto esta calificadora siempre calificaba de positiva la expectativa de inversión de Pemex, pues para que pues se invirtiera más en estas empresas. Y llegado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta calificadora cambia esta perspectiva a negativa o no o insuficiente para que estas empresas pues ya no inviertan y la perspectiva financiera de Pemex, es decir, el dinero que tiene pues sea menos y eventualmente esta empresa Pemex y CFE entren en una crisis porque no hay suficiente dinero que se le inyecte por parte de las inversiones extranjeras. Pues bueno, vamos a ver la tabulación
de esta calificadora respecto a los números que estaban antes, que estaban desde el sexenio de Fox y de Felipe Calderón y eventualmente el de Peña Nieto. Bueno, aquí tenemos la tabulación de las calificaciones de Petróleos Mexicanos desde el 2004. Pues bueno, tenemos aquí una calificación de MXA-1 más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se los voy a decir exactamente. Esto abarca del 2004, en el sexenio de Fox, es decir, todavía había neoliberalismo. Pues justamente aquí está la relación de esta calificación. Dice A-1. Un emisor calificado como A-1 representa una fuerte capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Tal emisor está calificado en la categoría más alta de Standard & Poor's Global Ratings. Dentro de esta categoría, las calificaciones de ciertos emisores reciben signo de más, el cual indica que su capacidad para cumplir compromisos financieros es extremadamente fuerte. Eso es lo que decía en el 2004 Standard & Poor's de Pemex. Ahora veamos qué dice, pues, respecto a la tabulación de calificaciones hoy en día Standard & Poor's. Según esta tabulación, dice BB, que fue la calificación que se le dio a Pemex, dice: una aseguradora calificada con BB representa características de seguridad financiera marginal. Existen atributos positivos, pero las condiciones adversas del negocio podrían volverse insuficientes. Su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que Pemex es insuficiente, que están calificando a Pemex como insuficiente en comparación de los años pasados, de los sexenios pasados. Esta calificadora le echaba flores a Pemex en sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, obviamente por la reforma energética, por la expectativa que tenía de inversión. Todos sabemos que esta reforma energética no fue solamente un peldaño para que Peña Nieto y su séquito pudiesen vender todos los recursos naturales de México, no solo el petróleo, a empresas privadas y que pudiesen saquear el país por centavos, que nos regresaran centavos literalmente, como pasó en las minas que explotaron las mineras canadienses. Esto podría desencadenarse en dos hechos. Una, que las empresas hagan caso omiso de estas calificadoras y que sigan invirtiendo en México. Y la otra es que separen sus activos o su dinero de estas empresas. Esto podría ser igual a una pequeña crisis aquí en México y podría desencadenarse en gasolinazos, en incremento a la gasolina, en incremento a la tarifa de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que esto es una bola de nieve y que puede desencadenarse en muchas otras cosas mayores. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador siempre tiene una estrategia y, como ya lo ha dicho acá en su respuesta en la mañanera del día de hoy, esto no nos debe de preocupar, dado que Pemex está fuerte y que más que nunca Pemex va hacia arriba. Pero bueno, aquí está el claro ejemplo de que estas encuestas o estas calificaciones están un tanto amañadas, no son totalmente reales. Y como dice Andrés Manuel López Obrador, este tipo de cosas son representaciones de que el neoliberalismo que hubo en el pasado con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con otros presidentes, pues simplemente ahora está afectando, que ya los platos rotos se están pagando. Él dice: nosotros vamos a pagar los platos rotos porque este fue todo el despilfarro, toda la necesidad que ellos tenían de dinero, todo el robo, todas las deficiencias que tenía el sistema neoliberal y el PRI y Peña Nieto, pues se ven reflejadas hoy en día, y los medios simplemente quieren hacer parecer como que Andrés Manuel tiene la culpa, como que está mal porque apenas lleva 100 días y en esos 100 días Andrés Manuel ha tirado Pemex. O sea, eso es muy difícil. Realmente
el PRI ha intentado por años y por décadas tirar a Pemex. Y no creo que Andrés Manuel en 100 días esté tirando a Pemex con medidas contra el huachicol o medidas contra la corrupción. Yo creo que al contrario, Andrés Manuel está haciendo una increíble labor al proteger el recurso natural de México, uno de los recursos más importantes que tiene México, y protegerlo de la carroñería estadounidense y del neoliberalismo, que bien sabemos que es un sistema económico fallido, que ya está en declive y que por diferentes circunstancias económicas y políticas ya no es viable aquí en México como un país tercermundista. Tal vez funcione en Estados Unidos, pero porque son primermundistas. Pero bueno, ciudadanos, espero que les haya gustado el análisis de esta calificación, de esta noticia, y que hagamos un poco de reflexión analítica sobre estas situaciones y que no nos dejemos guiar por las noticias que salen allá afuera en medios fifís, y que al final del día nos hagan creer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación no están sirviendo de efecto. Yo creo que al contrario, la Cuarta Transformación va viento en popa y que gracias a ustedes está surtiendo efecto. Asimismo, espero que todos el 21 de marzo pues salgamos a votar en las consultas ciudadanas para juzgar a los expresidentes y que por fin este séquito de criminales paguen por todo lo que le hicieron a México. Sin más que agregar, ciudadanos, yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like, compartan con sus amigos para que estén bien informados de lo que sucede en la Cuarta República. Yo soy Ciudadano Desconocido y espero verlos en un próximo video. Hasta luego.